Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:04. Estamos de regreso ya para esta mesa de diálogo y como les decíamos, la parte de la economía, a propósito del inicio del nuevo gobierno, son cosas que uno debe reflexionar, pero adicionalmente invitar a reflexionar a quienes van a asumir el poder el 24 de mayo, en qué estado de la nación reciben, cómo va a estar el Ecuador que reciben el 24 de mayo. Y para eso, para ayudarnos en esto, están el economista Bernardo Acosta, el economista Fernando Mosquera y el economista Mauricio Pozo, que en la vez anterior nos dejó ya un gancho del trabajo que iba a presentar para ver qué se puede influir a través de eso, ¿no? Ahí está la disposición, nos decía. Pero, Bernardo, ¿el estado de la economía se puede resumir en qué? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Yo creo que hay dos factores importantes. El estado de la economía, ¿cuál es? Y además la incertidumbre por el cambio de gobierno, incertidumbre natural en un proceso de estos. ¿Cómo se resuelve el estado de la economía? Creo que en tres elementos. Una economía que está en recesión, donde se destruyen plazas de empleo adecuado. Segundo punto, un sector público con un déficit del 7,5% del PIB y un servicio de la deuda que el año pasado costó más del 10% del PIB. Y tercer punto, una economía poco competitiva como consecuencia del incremento de los costos internos. Esos son los tres desafíos que tiene la economía ecuatoriana y que son la factura que nos deja el correísmo, los excesos del correísmo. Y claro, debemos hablar de cómo se van a ir corrigiendo estas cosas de manera coordinada y, por supuesto, quiénes van a ser los responsables de eso. Pero yo más bien tengo unas preocupaciones porque no escucho cómo se van a enfrentar estos problemas. A ratos, de hecho, parecería que ni siquiera hay problemas y tampoco hay señales claras me parece, escasos, estamos 16. Sí, 16. 16 de mayo, el 24 es el cambio de gobierno, a escasos 8 días de cambio de gobierno, no sabemos ni siquiera quiénes van a ser las autoridades encargadas de llevar a cabo estas correcciones. De manera que me parece que estamos atrasados y hay que empezar a dar señales claras de por dónde va a ir el ajuste económico y cómo vamos a participar el resto de la sociedad para dar una mano, para apoyar en este proceso que es un proceso importante. Fernando Mosquera, buenos días. Buenos días. Esto de por dónde vendrá el ajuste, claro, necesariamente tiene que venir un ajuste, Fernando. Este estado de la economía hay que aumentarle algo más de lo que nos dice Bernardo. Obviamente, un saludo para los miles de oyentes que tiene esta emisora, para los distinguidos caballeros, compañeros de panel, para usted, Francisco, muchas gracias por la invitación. Yo creo que Bernardo ha puntualizado cosas de extraordinaria importancia que se tienen que tomar de emergencia, acciones. Que tenemos que hacer un ajuste, no queda otra alternativa porque si no el problema será mayor. Debe comenzar esta posibilidad de crear un ambiente positivo en los agentes económicos del país, primeramente reconociendo de que tenemos un problema fiscal extraordinariamente complicado. Miren, ustedes como profesionales y los oyentes conocen, en el año 2006 tuvimos un déficit real de 7.500 millones de dólares que fue en el 2016. En el 2016, 7.500 millones de dólares que bordea el 8%. Y hoy posiblemente para el año 2017, 8.300 millones de dólares que bordeará el 9%. Si nosotros comparamos en los indicadores que en Europa se utilizan para estabilizar una economía y ahí existiendo una unión económica, los países que exceden de un déficit fiscal del 3% son tremendamente, reciben algunas sanciones de tipo
estructural, económico. Por lo tanto, nosotros estaríamos experimentando el triple de ese límite máximo de la Comunidad Económica que desde que tenía el ECU y luego el euro, se trata de tener una unión económica. Entonces, debería comenzarse con entender que tenemos un problema muy grave y que las necesidades de financiamiento donde el pago del servicio de la deuda ha crecido en comparación al 2016 en el 125% para el 2017. El tema es realmente complicado y necesitaremos alrededor de entre 11 y 12 mil millones de dólares en este año, con un presupuesto de 30 mil millones de dólares. Imagínense, 12 mil millones de dólares es un tema realmente complejo y que debe partir en reconocer el gobierno este gravísimo problema que tenemos. Pero planteado así, y antes de pedirle el criterio al economista Pozo, yo sí quisiera que, porque el señor presidente de la República saliente, señor economista Correa, economista como ustedes, en cambio tiene esta percepción. La historia sabrá reconocer que cuando mejor hemos gobernado ha sido en estos 2 últimos años de dificultades extremas, donde hemos enfrentado y superado en tiempo récord una terrible recesión, sin paquetazos, sin aumentar pobreza, sin aumentar desigualdad. Por la tercera parte de lo que nos pasó en estos últimos 2 años, hicieron quebrar al país en el 99 y tenían moneda nacional, porque los que conocen de economía saben también que enfrentar estos problemas que sobre todo venían del exterior, desplome de exportaciones, depreciación de países amigos, Colombia, Perú. El mejor instrumento para enfrentar esto es la moneda nacional que no teníamos. Es como estar en un ring con una mano atada a la espalda, o con una camisa de fuerza, y solo aguantar golpes. Y lo hemos hecho muy bien, compañeros, cuando mejor hemos gobernado. Verán, escriban. La historia sabrá reconocer que cuando mejor hemos gobernado ha sido en estos 2 últimos años de dificultades extremas, cuando atravesamos la tormenta perfecta y pudimos llevar a la patria a puerto seguro. Bueno, parecería que llegó el barco a puerto seguro en manos del economista, del señor licenciado Moreno, pero hay ajuste, ustedes nos dicen, hace falta un ajuste. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? Bienvenido, economista. Gracias, Francisco. Saludos aquí a los que nos acompañan en el panel. Creo que es importante primero señalar que yo no creo que el barco ha llegado a puerto seguro. Yo creo que el barco está a la deriva. Y yo diría, parece bastante la figura del Titanic de hace algunos años atrás. Del 98, como recuerdo, presidente. Yo le voy a decir 2 cosas aquí. Primero, que para uno poder resolver un problema tienen que entender el problema. Yo tengo una preocupación de que no se esté entendiendo lo que el país está atravesando. Y sobre esa base me resulta también muy difícil poder vislumbrar qué van a hacer si no entienden lo que está ocurriendo. Y si conocen lo que está ocurriendo, ¿por qué no han dicho lo que van a hacer? Probablemente porque la primera razón no está cubierta, o segunda, porque no conocen qué es lo que realmente debería hacerse, o porque política o ideológicamente no quisieran decir lo que deberían hacer. Entonces, bajo ese prisma, yo diría, aquí no es sino ver lo que está ocurriendo todos los días. Un país con un nivel de inversión extranjera que no le permite recuperar una fuente permanente de liquidez externa dado el régimen de la dolarización, con un riesgo que es el segundo más alto de América Latina, con un problema de empleo que según las últimas cifras significa que es del 38% de la población que tiene una ocupación adecuada. Plena, como dicen ellos. Y me vienen a decir que no hay paquetazo. ¿Qué más paquetazo que eso, pues? Si el paquetazo no es solamente subir la medida económica o subir la tarifa eléctrica, pues. El paquetazo es la situación económica en que se encuentra el país y la situación donde están los ecuatorianos. ¿Por qué hay esa reacción? ¿Por qué hay ese pedido de rectificación que se expresó en la contienda electoral última
de la mitad de los ecuatorianos. No ha de ser pues porque han manejado las cosas bien. Lo que ha hecho este gobierno en los últimos 2 años, y que el presidente dice que se le va a reconocer la historia, es endeudarle al país como ningún gobierno en el pasado lo ha hecho, al menos en las últimas 2 décadas. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Y de esa manera ha dopado a la economía para que no se sientan los embates de los errores acumulados en los 8 años anteriores. Eso es lo que realmente ha ocurrido. El país ha tenido un crecimiento del endeudamiento público absolutamente monumental en las últimas fechas, al punto de que este momento la relación de la deuda con el respecto al PIB, incluyendo todo lo que hay que incluir, según unos números es del 50%, según otros podemos llegar al 60% también. Cuando en el año 2009, claro, porque usted suma y resta lo que quiere restar y lo que quiere sumar. Ya. No incluye endeudamiento entre entidades del sector público, caso del Seguro Social, caso del Banco Central, y por lo tanto reduce el monto del endeudamiento. Pero ¿y acaso esa deuda no hay que pagar? ¿Acaso no hay que devolverle al Banco Central las obligaciones que son de alguna manera recibidas de los depósitos en la institución por parte del público? Eso es plata del público, eso no es plata del gobierno. ¿O no será de devolverle al Estado la plata cuando esa es plata de los afiliados y no plata del gobierno? Entonces esas son obligaciones que hay que atender. ¿O no se va a pagar los atrasos que existen con los proveedores del gobierno y los contratistas, constructores, proveedores petroleros? Y la deuda petrolera de Petroamazonas, con todos los acreedores que tiene, ¿eso tampoco se va a pagar? ¿O eso no es considerado como deuda? Yo creo que aquí tenemos un problema más grande de lo que estamos viendo, y que por ser una continuación hasta este momento, al menos el nuevo gobierno del saliente, tal vez no lleguemos a descubrir realmente qué es lo que está por detrás de todo. Yo inclusive me adelanto a decirle algo. Yo tengo una seria preocupación de que la situación es más complicada de la que se ve en los números, porque hay información que no se conoce y hay otra información que adolece de bases lo suficientemente técnicas para poder decir que esa es la realmente correcta. Ahí estamos hablando primero. ¿Usted se teme ahí que pueda haber alguna alteración de cifras? No es necesariamente o no han aplicado bien la fórmula. No necesariamente alteración, pero usted puede tener una moderación de la metodología para que el resultado sea distinto. Claro, no dice 2 más 2, 5. Claro. Pero le pone en 3 pasos siguientes para que sea más largo el 2 más 2, 5. Entonces, o le cambiamos las C más acá y entonces le pongamos, hay formas metodológicas de mostrar que la situación es otra. Entonces, sobre esa base, para resumir la respuesta, yo le diría: el país está en crisis, el país está con una ausencia de un norte a donde se dirige, y estamos a prácticamente una semana del cambio de gobierno, y el nuevo gobierno dice qué va a hacer. Yo le sumaría a los problemas que enumeró Bernardo el tema de la debilidad del sector externo. Es que es adaptado obviamente a lo otro, pero el sector externo es la fuente de alimentación de liquidez para sostener la propia dolarización. Y estamos con un sector externo sustentado en las restricciones para tener un comercio exterior favorable. Entonces, yo creo que hay bastantes frentes que atacar, y lo primero que uno tiene que reconocer si quiere resolver un problema es reconocer que tiene un problema. Si yo tengo un problema de obesidad, tengo que reconocer que estoy obeso para poder bajar de peso. O si tengo un problema de alcoholismo, tengo que reconocer que soy alcohólico para poder dejar de tomar licor. Y si el gobierno pero si yo no reconozco que tengo un problema económico, ¿cómo voy a resolver el problema? Entonces, yo creo que la situación es un poco más complicada de la que se ve a simple vista. Yo quisiera, Bernardo, Fernando y Mauricio, que escuchemos esto que dijo, porque sí creo que vale la pena. Dijo en cambio el presidente electo que se posesionará el 24 de mayo sobre el tema de la moneda y cómo defender la dolarización. Hubo una revalorización del dólar, hubo devaluación de las monedas en los países vecinos. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos ese mecanismo para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos considerado que el dólar nos ha sentado bien y los ecuatorianos confían en él, y hay que mantener la situación de la dolarización mientras nosotros no desarrollemos nuestras fuerzas productivas y podamos tener con confianza una moneda propia. Bernardo, bueno, ahí hay un mensaje, no es que no ha dicho nada. Lo que pasa es que a veces puede ser que no queremos
oírle bien, pero por eso les repetimos. ¿Esto genera qué? ¿Confianza o no estas primeras declaraciones del señor licenciado Moreno? Creo que sobre la economía, ¿no? Francisco, creo que estamos en un momento en el que necesitamos, por sobre todo, señales claras. Señales absolutamente claras de qué es lo que va a ocurrir en el país. Cuando se dice que el aparato productivo por ahora no está en capacidad de asumir un cambio de moneda, ¿qué se está diciendo? Vean, la dolarización por ahora se va a mantener. Claro, el por ahora es algo interpretativo, cada uno tiene tiempo fijo. Sí. A mí me parece que no solo en este tema, particularmente sí en este tema, pero no solo en este, el gobierno tiene que empezar a darnos respuestas a los ciudadanos. ¿Y cuáles son las preguntas que debería responder? Empecemos por lo elemental del ajuste. El gasto público el año pasado estuvo en torno al 38% del PIB. Los ingresos del sector público bordearon el 30% del PIB, un déficit de casi el 8%. Y estos déficits han venido ocurriendo de manera recurrente, además, incrementándose. Entonces, la primera pregunta que tiene que responder, además, un paréntesis muy importante, ese exceso de gasto público sobre los ingresos del sector público genera una cantidad de contaminación al resto de la economía. Le meten mano a los recursos de la reserva del Banco Central, entonces ahí se genera un riesgo, se habla del dinero electrónico, lo cual también genera incertidumbre y hay una serie de áreas que se ven contaminadas por ese tumor, llamemos, que es el desequilibrio fiscal. Entonces, la primera pregunta que tienen que responder es, ¿va a reducir el gasto público? ¿En cuánto va a reducir cada año? ¿En qué segmentos va a reducir? Y si no va a reducirlo, ¿cómo va a financiarlo? ¿Cuál va a ser el gasto público en relación al PIB en el 2018, 19, etcétera? ¿Cuál va a ser el ingreso del sector público? ¿Qué vamos a hacer con el costo del servicio de la deuda externa? Que ahí está el paquetazo que el señor Correa dijo que no ha habido. Una deuda pública del casi 11% del PIB el año pasado, el servicio de la deuda pública es un costo exorbitante. El año pasado en salud y educación se gastó más o menos 5.000 millones. En deuda pública más de 11.000 millones. Más de 11.000 millones. A mí me parece, por decirlo menos, injusto con la ciudadanía, semejantes costos financieros. ¿Y eso qué usted diría? ¿Eso sí es un paquetazo o no? A mí me parece absolutamente. Dese cuenta lo que estamos destinando, la cantidad de recursos que destinamos, prácticamente el doble, para servir la deuda pública frente a lo que destinamos a salud y educación, cosas esenciales para el desarrollo. Me parece que es un paquetazo. Lo ideal sería que muchos más recursos se destinen a atender las necesidades sociales de la población y menos recursos a pagar a los prestamistas. Pero claro, nos excedimos tanto que tenemos que hacer frente a esos pagos. Ahora, Francisco, hay muchas preguntas más. Creo que una pregunta fundamental es, ¿qué va a hacer con el dinero electrónico? Yo no le he escuchado al señor Moreno, ni a aparentes miembros de su equipo o gente que está vinculada a su gobierno, dar una respuesta categórica sobre qué va a ocurrir con el dinero electrónico. Creo que esa va a generar... Pero, ¿y la reunión con Varoufakis no le dijo algo a usted? Claro, genera dudas nuevamente, al igual que las declaraciones que usted acaba de pasar, pero no hay mensajes claros, contundentes. No hay una posición de lo que podría hacerse, dice. Claro. Por lo menos uno queda tratando de leer las declaraciones, uno queda en este juego de interpretación. Lo que necesitamos los ciudadanos es claridad en este momento. Hay tantas distorsiones en la economía, tantos desequilibrios, que creo que es muy importante que nos digan a dónde vamos y cómo podemos apoyar. Creo que es importante también que el señor Moreno dé señales de que va a asumir el costo político del ajuste. Porque si es que él no está dispuesto a asumir el costo político del ajuste, nos va a ocurrir lo que Mauricio expresó. No se va a reconocer el problema. Es este alcohólico que no reconoce que tiene el problema de alcoholismo. Y como consecuencia de ello vamos a llegar a la conclusión de que no se va a resolver el problema. Entonces vamos a estar aún más en ascuas, aún más en retraída, y eso va a generar mayores problemas en la actividad, en la generación de empleo, etcétera. Ahora, un par de preguntas más que creo que es importante decir. Creo que es fundamental que las autoridades futuras respondan qué va a pasar con el dinero electrónico, que está generando muchísima zozobra, muchísima duda. Y otra pregunta es, ¿qué va a hacer con los préstamos del Banco Central al gobierno? ¿Va a continuar? ¿Hasta dónde va a continuar? Estamos en 5.800 millones. Carlos de la Torre, quien suena para ministro de Finanzas, ha declarado públicamente, en este medio yo lo he escuchado,
su apoyo a esta política del uso de las reservas depositadas en el Banco Central para prestar al dinero. Eso es, claro. Usted me preguntaba hace un momento, Francisco, ¿cuál es la lectura de la visita o la reunión con Varoufakis? ¿Cuál es la lectura de que Carlos de la Torre suene como ministro de Finanzas? Estas cosas generan aún más incertidumbre y no hay claridad, es una posibilidad. Entonces creo que es momento de dar señales claras y de decirnos por dónde van a ir las políticas económicas del próximo gobierno, de responder con claridad preguntas. Fernando, de los dos, del presidente entrante y del saliente, uno diría, bueno, el entrante no nos ha dicho, ¿será capaz de decirnos el estado de la nación que él recibe? ¿Tendrá los datos suficientes él, que viene de la misma corriente ideológica, del mismo partido? Ha sido vicepresidente. Los dos vicepresidentes de Correa son los que van a presidir el gobierno. ¿Será posible que él nos presente el 24 de mayo, así exista ya la primera discrepancia de envergadura con el presidente saliente Correa? Esto se refiere a ese tema que se ha conversado últimamente con gente muy seria en el manejo económico sobre el tema de la mesa tendida, que la mesa está servida. Yo creo que eso se aleja mucho de la realidad. Y para poder argumentar sobre el tema, recordemos, si nosotros revisamos en 40 o 30 años los antecedentes de la evolución de la economía ecuatoriana, en los años electorales se produce un bajón que obviamente se ajusta a las expectativas de los agentes económicos. Primeramente, el gobierno se cambiaba en agosto, ahora se cambia en mayo, pero anteriormente se cambió en enero. En enero. Esto hace que el año electoral se produzca, el año previo y el electoral, un decrecimiento, un proceso recesivo en economía, porque es hasta las últimas cosas que haga el anterior gobierno y posteriormente el armar el equipo económico y las decisiones que tome el nuevo requiere 3-4 meses en cada caso. Por lo tanto, se fue el año. Y eso agudizado a la expectativa en el tema económico que entendemos aspiraba a la sociedad ecuatoriana y los agentes económicos estaban previstos qué va a suceder para poder tomar, nos trae ciertas consideraciones que efectivamente en el ámbito personal no son tan, ¿qué puedo decir?, de augurio para la sociedad. Si nosotros vemos las especulaciones de la prensa o algunos nombres ligados al próximo gobierno, vemos, con las excepciones del caso, que confirma la regla, de que la mayoría son académicos de izquierda, en donde posiblemente nosotros personalmente nos ubicamos, pero que están diciendo a la sociedad más o menos el modelo va a continuar. Y esa es la preocupación de los agentes económicos. Esperemos que el momento ya de tomar las decisiones, algunos nombres que den tranquilidad al sector productivo podrían darse. Mire, si nosotros vemos que la solución es bajar el gasto público, estamos viendo que en este año electoral, en los 3 primeros meses, ya tenemos un sobregasto sobre los ingresos de $2,000 millones, que se ha solucionado únicamente con préstamos, hasta marzo, abril, se ha solucionado con préstamos. Y eso, como adecuadamente Mauricio decía hace un rato, es un dopaje a la economía que da una sensación de estabilidad. Y obviamente antes de las elecciones no había que hacer olas, sino tranquilidad para que no afecten el proceso electoral. Pero eso tiene su límite. Y creo yo que las expectativas del sector económico, de los agentes económicos sobre el dólar electrónico, el dinero electrónico, estaba previsto en lo que dice el Código Orgánico Monetario y Financiero. Hay más o menos unas 10, 12 disposiciones, concretamente el artículo 101, la función número 21 de la Junta de Regulación Monetaria y Financiero, en donde en el Ecuador hay 3 tipos de dinero, que el dinero también es medio de pago, que efectivamente se utilizan en las monedas y billetes emitidos en el exterior, la moneda fraccionaria emitida aquí, y dice textualmente, el dólar electrónico que será de privativa potestad emitir por el Banco Central.
como medio de pago. Claro, debería ser como medio de pago, porque si es que es dinero, como está definido en el código, se creó ahí a la moneda nueva. Debería existir el contravalor en el activo, claro, que sean dólares reales para poder emitirlos. Entonces, aquí hay un tema que habíamos discutido con usted, Francisco, en una anterior ocasión, es un tema ideológico. Porque si esto tuvo mucho éxito en un país del África, en Italia, en el Perú, en el Japón, es que el dólar electrónico tiene que estar en función de la confiabilidad que tiene el depositante en el sistema financiero, y parte de sus depósitos físicos puede decir cargo a un medio electrónico para hacer los pagos. Pero si aquí va a manejar solo el Banco Central, los agentes económicos dicen, si tenemos este problema fiscal, va a ser utilizado este instrumento posiblemente para solucionar el pago a proveedores, el gasto público. Entonces ahí viene la incertidumbre que, concuerdo con Bernardo, el señor presidente electo tiene que decirnos qué va a hacer con el tema. Mauricio, ahí hay entonces dos temas. El uno, Varoufakis parece que les recomendó pagar a proveedores con dinero electrónico. ¿Habrá el suficiente respaldo de ese dinero electrónico para pagar? Y entonces ahí hay una cuenta que no conocíamos, que los que estudian economía no la han encontrado. Pero adicionalmente a eso, el presidente tiene que salir a desmentirle al presidente saliente del Estado de la Economía, o no quieren ustedes reconocerles, aunque sea la habilidad para pasar esta gran tormenta, o la tormenta perfecta, como dijo el presidente Correa. Por favor, Mauricio. El día que estuvo Varoufakis con el presidente de la República electo, en la mañana, en un evento, a mí me invitaron y estaba el señor Varoufakis. ¿Ah, sí? Estuvimos ahí, él daba su lectura y yo di la mía. Y pocas veces he visto un champús y una fanesca intelectual tan poco entendible como la que escuché en ese evento, que no me dio ni siquiera las ganas de entrar a discutir, porque estaba... Claro. Había ahí una pared delante donde no había la posibilidad de entrar a un proceso de conversación. Pero más allá de eso, primero, Grecia no es pues el mejor ejemplo de manejo económico de Europa. O sea, yo no le llamaría un griego, no por ser griego, sino porque yo creo que hay, si vamos a buscar a alguna persona afuera, le puedo dar yo nombres, si quieren buscar a alguien de afuera que les diga su lectura sobre el tema, pero no le llamaría. Y segundo, Varoufakis, recordemos que fue el ministro de Economía que entró en Grecia para buscar la salida de Grecia de la Unidad Europea. Claro. Y a la final estuvo creo que 6 meses y terminó saliendo, así que no creo que era la persona más idónea para poderle dar una... Los griegos votaron por la tesis de él. Claro, pero el problema aquí es muy simple, Francisco. Cuando un país, en el caso de Grecia o cualquier otro que esté en la unidad, quiere salirse, hay que hacerle solo una pregunta a ellos. ¿A qué tipo de cambios se salen? ¿A qué tipo de cambios se salen? Porque ahí los precios relativos que se llaman no perdonan. La economía tiene que ajustarse a la nueva realidad. Y sobre esa base decidieron mantenerse ahí con todo el torrente de recursos que ha venido recibiendo de los multilaterales y de la propia Unión Europea, pero para no entrar en garantía de estar, ¿no? Claro, pero para no entrar en el tema, para no entrar en el tema, ¿por qué se le invita a una persona que es proclive a eso, a tener moneda propia? ¿Y por qué no se le invita a una persona que puede dar una lectura distinta sobre el tema? Eso a mí me preocupa porque obviamente esto cae en algo de lo que ya expresó en alguna declaración el presidente electo sobre el que nosotros tengamos los problemas que tenemos porque no podemos devaluar la moneda. En definitiva, ¿no? Y después viene este evento de Varoufakis y obviamente sí me preocupa ese tipo de coincidencia, llamémoslo así. Y segundo, hay que aclarar algo. De los 10 años del correísmo, 8 años hubo depreciación cambiaria. 8 años estuvo débil el dólar. Recién la apreciación se produce en los últimos 2 años. ¿Y qué pasó pues en los 8 anteriores? Ahí no se dijo nada. Solamente cuando la cosa se torna adversa para competir en ciertos mercados, por cierto, no en todos, porque con Estados Unidos no tenemos ese problema.
más bien los problemas vienen por el costo de producción interna del Ecuador, no por un tema del tipo de cambio. Es que vienen este tipo de comentarios. Entonces, las monedas se deprecian y se aprecian a lo largo del tiempo en múltiples oportunidades, lo que a uno le permite defenderse de una apreciación o una depreciación o la situación que se presente, es un manejo económico interno adecuado que le permita solventar esos vaivenes de la economía internacional. Y una de las fórmulas para eso es tener, por un lado, ahorros para poder hacer lo que se llama una política anticíclica, es decir, poder utilizar los ahorros cuando la situación se torna adversa o viceversa, ahorrar cuando la situación es favorable. Pero ahora entonces, tenemos que pagar, ¿cómo ahorramos? Ahorita no hay capacidad de ahorro, pues. Sí, claro. Pero eso no quiere decir que usted no ponga ciertas normas para poder recuperar el proceso de estabilidad económica. Usted había hecho una pregunta al principio sobre el tema del ajuste. Sí. Yo le voy a decir algo. Uno, para poder tomar una decisión de política económica, tiene que, en primer lugar, saber cuál es el punto de partida. Y el punto de partida que estamos nosotros de este momento no da para entrar a un ajuste severo, porque esto resultaría como un remedio peor que en la enfermedad. Aquí hay que buscar un balance entre un ordenamiento de las finanzas públicas gradual, porque tampoco usted puede pasar un desequilibrio del 8 a un superávit del 3, pues, porque lo que va a hacer es quebrar la economía. No puede hacer eso. Lo que tienes que armar es un ajuste gradual del desequilibrio para en un periodo tal vez de 4 años, del periodo de gobierno, alcanzar una meta de equilibrio fiscal, pero no de una sola, porque se vuelve inmanejable. Inclusive políticamente equilibrando esto, políticamente. Tendría usted que reversar los procesos y generar un problema mayor de recesión de la que tenemos. Y segundo, usted tiene que darle al sector privado el espacio para que sea el socio que le permita equilibrar la situación económica, porque si mientras usted ordene en un lado, usted tiene que darle oxígeno al otro para poder empezar a salir. Pero si no entienden eso, sí es un problema, pues, Francisco, porque no sé qué van a hacer. Si van a empezar a darle uso al libre albedrío, como se dice, al tema del dinero electrónico, también obviamente me preocupa, porque ese es una muy mala sugerencia, es una propuesta indecente que se ha hecho a la economía ecuatoriana, empezar a decir que se pague a proveedores del Estado ciertas obligaciones con un papel, y para responder su pregunta, que no tiene respaldo, sin dinero electrónico que debería estar en el pasivo del Banco Central, sin dinero electrónico, y ya existe un desfase de $7,000 millones. Si usted le suma más obligaciones a algo que no tiene respaldo, obviamente el nuevo pasivo no tiene soporte, pues no tiene respaldo. Entonces, no es una propuesta decente para la fortaleza de la dolarización, introducir un uso, yo diría, coercitivo del dinero electrónico. Y además, con esto termino, usted tiene que pensar algo. No existe experiencia internacional similar a la del Ecuador en el sentido de que sea un país dolarizado. Los ejemplos que se usan no son ejemplos muy adecuados. Ni El Salvador, ni Panamá. El Salvador, sí, pero Panamá nació así. Claro. Pero el caso de Argentina nunca perdió la moneda nacional. Tuvo una paridad 1-1, que es otra cosa. Y ellos se fueron al traste, ¿no? Como dice el documento de un señor Paredes que estaba revisando por un problema del tipo de cambio. Ellos se fueron al traste por un problema fiscal. Claro. Porque cuando usted no maneja las finanzas públicas, todo se le daña. No solamente el tema fiscal, la parte externa, el sector privado, la liquidez, la relación internacional, el crecimiento económico, todo se le perjudica. Entonces ahí ellos sí tenían una moneda nacional. Se les destrozó la paridad 1-1, pero no porque hayan tenido una experiencia de dolarización. Así que en el caso del Ecuador, usted tendría que empezar a convencerle a la gente de que el dólar electrónico es mejor que el dólar real, lo cual es imposible, porque la moneda buena tiene preferencia sobre la moneda mala. Y si no, pregunte, ¿usted va a ahorrar en dinero electrónico o va a ahorrar en dólares de los Estados Unidos? Es un tema de confianza, que es lo que tienen que entender. Una moneda se usa sobre bases de confianza. Si no hay confianza, no sirve y simplemente no es moneda. Bernardo, entonces esto podría pasar por lo que le pasa a la plataforma financiera ahí en el Amazonas, ¿no? Que a uno ni le abren, ya se inundó
completamente. Han creído que es problema de liquidez, pero han entendido mal el problema de liquidez. Entendieron mal. La liquidez no pasa porque se inunde. Claro, y uno dice, ¿y cuánto costó eso, no? ¿Y dónde la han puesto? ¿Qué fallas tendrá? ¿Así está la economía realmente? ¿O no quieren ustedes reconocer por lo menos la habilidad de pasar? Nuevamente les pregunto eso. A ver, Bernardo. Muy simbólico lo ocurrido en la plataforma financiera, además. Sí, es sumamente simbólico por donde se le vea. Además, yo sigo sin entender cómo se les ocurrió hacer un edificio de esa magnitud. Es casi un monumento al derroche correísta. Y de esa forma, además, a la calidad del gasto, es muy sumamente simbólico. Nos podríamos pasar un programa entero conversando del alcance de lo ocurrido en ese lugar. Yo coincido con Mauricio, hay que tener claro el punto de partida, cuál es el estado actual de la economía. Y hay que tener claro, y creo que en esto también nos están fallando las futuras autoridades, cuál es la meta, cuál es el estado deseado dentro de 3 años, de 4 años. Mira, estamos aquí y nos vamos acá. Para ponerlo tal vez en términos geográficos, estamos en Quito y nos vamos a Guayaquil. Ya sabemos. Ahora, ¿por dónde nos vamos? Nos vamos a ir por Santo Domingo, nos vamos a ir en avión, nos vamos a ir en bicicleta, vamos a caminar, yo qué sé. Pero vamos definiendo el punto de partida, el punto de llegada, los medios para movilizarnos, y creo que todas estas preguntas están en el aire todavía. Yo quisiera, sin embargo, Francisco, darle el beneficio de la duda al señor Moreno. Y me parece a mí una duda favorable, ¿no? Sí, yo quisiera. Me parece a mí que adicional a los problemas económicos que hemos comentado aquí, las relaciones de poder al interior de Alianza País deben ser un factor difícil de manejar. El señor presidente Correa, como sabemos, es una persona que impone sus decisiones, sigue siendo presidente en funciones. No sé qué tan fácil va a ser lidiar con él como expresidente de la República. Y seguramente, quisiera pensar, el señor Moreno, por prudencia, está todavía manteniendo un perfil bajo para no tener que tener un confrontamiento innecesario. Sí. Habría que ver por eso, digamos, dando este beneficio de la duda al señor Moreno, qué es lo que dice el señor Moreno y qué es lo que hace, por sobre todo, los primeros días de su gobierno. Porque por ahora, con este, digamos, protagonismo que tiene el señor Correa y que buscas, por sobre todo, además, en los últimos días de su gobierno, de pronto, prudentemente, el señor Moreno está manteniendo un perfil bajo, lo cual es nocivo, dadas la cantidad de interrogantes económicas que existen, pero posiblemente comprensible, dadas las relaciones de poder al interior. Así que habrá que ver cuáles son los anuncios, los mensajes que da los primeros días de gobierno. Ahí sí ya no va a tener excusa. Va a tener que decir esto es, ¿no? Sí. Y estos son los responsables y partimos de acá. Yo creo que, por ejemplo, si yo fuera el señor Moreno, francamente, lo primero que hiciera es aclarar cuál es el estado real de la economía para que a mí no me toque asumir facturas de gastos que yo no he hecho, por decirlo de alguna manera. Si yo fuera el señor Moreno, lo primero que haría es decir, miren, así me entregan la economía. Esta es la deuda pública, este es el costo de la deuda pública. Pero ahí destroza la mesa tendida. Es que, Francisco, lo de la mesa tendida es una ficción. Una ficción absoluta. Entonces, yo sí, digamos, es que yo voy a ser el responsable, yo sí diría, mire, esta es la situación. De cierta manera, como un médico, decir, miren, el paciente está así, vamos a entrar a quirófano en este momento, pero así ha llegado el paciente al hospital. Yo haría eso del señor Moreno y decir, miren, vamos a proceder con con estas prácticas, con estos métodos, etcétera. Una de las cosas que usted topaba al inicio, Bernardo, es el tema de la deuda y el costo que ha significado ahora el doble de educación y de salud, el pago. Reperfilamiento, como suelen llamar ustedes los economistas, ¿pasa por tener un programa o es difícil hablar de cambiar esta deuda cara sin programa? Sí. Para que tengamos una idea del problema de la deuda, con datos exactos, en el año 2016 el gobierno central gastó 5.549 millones en educación y salud. Sí. Menos de la mitad de lo que gastó en el servicio de la deuda pública, que superó los 11.000 millones.
el gobierno central gastó 6.000 millones en inversión física, en lo que llamamos formación bruta de capital fijo, la mitad del servicio de la deuda pública. Y en apenas 3 años el servicio de la deuda pública se incrementó en 3,5 veces. Es un problemón que además se agrava con el paso del tiempo. Cada vez se incrementa el servicio de la deuda. Eso hay que atacarlo directamente, y este es uno de los temas que debería mencionar el señor Moreno. Miren, así me entregan la economía, con este costo financiero. Sin duda, lo que se debe hacer es buscar un plan coordinado. Ya mencionó Mauricio que hay que atacar los frentes, no solo uno, sino varios frentes de manera conjunta. Pero él ha dicho que el ajuste tiene que ser gradual. Sin duda, sin duda. Ustedes decían, tiene que contarnos el ajuste, y nos asustaron más que el presidente Correa con la mesa tendida. Precisamente eso es lo que necesitamos saber, cómo y en qué medida se va a hacer un ajuste, si es que va a ser un ajuste. Ahora, yo sí creo que es fundamental dar un tratamiento urgente al problema de la deuda pública. Debería conformarse una comisión, ustedes busquen el nombre que consideren adecuado, de gente con experiencia que analice el problema del costo financiero para el sector público, o que enfrenta el sector público, y que vaya buscando fuentes de financiamiento adecuado para salirnos de la deuda cara que nos representa un peso muy alto a corto plazo. Fernando, usted topaba el tema de esto es un tema ideológico y hay economistas de izquierda. Y yo me ponía a pensar, esto que tiene que volverse práctico, porque si no, si se vuelve solo ideológico, entonces esto está bien, pues. Porque los de izquierda se supone nos han estado gobernando, y yo no les reconozco de izquierda, pero se supone que 10 años han estado los de izquierda, Fernando. Yo creo que hay que recordar lo que decía un presidente chino. No importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Entonces no me preocupa el tema ideológico, sino que tenga los efectos en economía. Yo quisiera aprovechar estos importantes minutos de su programa, Francisco, en dar algunos tips de lo que debería hacer el presidente. O qué aspiraríamos que haga el presidente. ¿Qué aspiraría? Él había hablado de que era necesario hacer un grupo consultor para tratar el tema de los impuestos, porque no es que el Ecuador tiene una carga tributaria demasiado grande. Si nos comparamos con Perú, con Colombia, estamos más o menos igual, pero estamos abajo de Chile, de Uruguay, de Argentina. Ese no es el problema, es la capacidad de generar ingresos por la parte de los ecuatorianos para y el empresario, y el empresario, porque tenemos un mercado pequeño. Las economías de escala en un mercado tan pequeño no producen los efectos económicos adecuados. Entonces, esa reforma tributaria que sería el producto de esta comisión. Y de la que ya se habla, ¿no? De la que se habla que podría comenzar con eso. Tendría que eso dar el efecto de tranquilidad a los agentes económicos. Debería pensarse en la eliminación del impuesto a la salida de divisas para poder propiciar una adecuada inversión extranjera con tranquilidad para el inversionista, en donde en áreas prioritarias como es el turismo, en Manabí, en Esmeraldas, queden exentos de impuestos. Ya por la ley que era de solidaridad por el terremoto, automáticamente bajará el IVA del 14 al 12, las salvaguardas y las sobretasas también se recuperan el nivel anterior. ¿Usted cree que no coincide que el IVA debería mantenerse en el 14? Es que si es que nosotros aumentamos el IVA, que si bien es un impuesto un indirecto, año lo hemos pagado, dijo un asambleísta que ha producido más o menos 700 millones de dólares, pero que tiene efectos perniciosos porque el impuesto indirecto es regresivo, no es progresivo como el impuesto a la renta. Al ser regresivo paga igual el que gana poco como el que gana mucho, y eso es injusto. Tendríamos que hacer entender, y creo yo que es parte de la solución, de que lo que puede salvar al Ecuador es el sector externo. Toda la economía y el programa económico eso toma su tiempo. Tendría que enrumbar para propiciar que los ecuatorianos exportemos todo lo que podamos, con calidad a todos a la mayor cantidad de mercados, porque eso tiene el efecto positivo, ya que el sector externo es el motor de la economía, de que vengan divisas
y por lo tanto el sistema financiero, el Banco Central, se proveen de divisas, el costo del financiamiento baja y comienza el efecto positivo de la reactivación económica, porque las empresas venden más, especialmente para afuera donde tenemos mercado, porque el mercado externo es limitado e interno es limitado. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí debería comenzar una sola reforma tributaria que estudie adecuadamente este tema que está asfixiando al empresariado ecuatoriano. Y no es que tengamos sobre cantidad de impuestos y de carga tributaria y que una importante profesora internacional de una de las universidades de posgrado aquí en el país manifestaba el asunto. Es que de eso no se trata, sino es la capacidad que tiene el sector empresarial y las familias, las economías domésticas, de atender esos requerimientos del Estado que lastimosamente van a un gasto público enorme que no puede soportar la economía ecuatoriana. Entonces, eso debería ser el mensaje fundamental, y obviamente yo me añado a lo que han dicho los caballeros aquí presentes. Hay que reconocer primero el problema, ¿no es cierto?, para poder encontrar la solución más adecuada. Y ahí va a estar el problema, reconocer que hay un problema si el que sale, que fue del que uno fue vicepresidente, los dos, le dice que todo está bien, verán. Y si no me les presento en un año aquí a arreglar yo mismo esto que les dejo bien. ¿Cómo entender eso? ¿Será que ideológicamente están impedidos de ir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los multilaterales, como suelen llamarles? ¿Este programa qué nomás debe contener? ¿El suyo ya está en la web a propósito? Buena pregunta, y ahí va para eso precisamente, Francisco. A finales de esta semana, viernes máximo el lunes, yo estoy haciendo una rueda de prensa con la presentación del programa. Voy a entregarle a la prensa el físico de eso, voy a hacer una explicación verbal, lo voy a transmitir por redes, y también voy a poner en una hoja web o en algún mecanismo electrónico para que puedan se pueda acceder, obtener el documento. Para que puedan acceder. A finales de esta semana podría ser. Entre viernes y lunes. Estoy ya puliendo algunos detalles simplemente. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero comentar sobre esta parte? El Ecuador necesita un programa económico. No tiene un programa económico. Lo que ha tenido es un uso a dedo de los recursos que ha recibido por petróleo, por impuestos y por deuda. Y se han gastado en lo que han pensado electoralmente les da mejores réditos. Eso es lo que ha tenido el Ecuador en 10 años. No hay un programa económico donde establezca prioridades, donde ponga metas, donde ponga objetivos, donde ponga instrumentos, donde busque acuerdos. Y eso necesita una estructura y necesita quien pueda aplicar esa estructura, quien pueda implementar ese programa. Y yo creo sobre esa base que el presidente electo Lenín Moreno tiene la gran oportunidad, Yo creo que muy poca gente tiene la posibilidad de ser presidente de la República. Claro. Él tiene la gran oportunidad de arreglar las cosas. Se va a ganar algunos poco amistosos personajes, sí, pero le va a convenir al Ecuador. Él tiene que hacer un programa económico que sea pragmático, sin color ideológico. Y como decía Fernando, aquí hay que resolver los problemas. Si hay que aplicarle un poco más al Estado para que entre, y eso es más keynesiano, pues hay que hacerlo. Si hay que meter al sector privado para que apoye, y eso es más neoliberal, pues hay que hacerlo. Hay que hacer lo que el país necesita que se haga. Tiene que ser un programa pragmático, y sobre esa base probablemente va a tener que no solamente cuestionar, sino indicar los errores del pasado. Va a tener que hacerlo. Yo tengo para no verlo todo tan desfavorable, tan negativo. Bernardo ya le dejó el beneficio de la duda. Yo le veo a él una persona, no le veo a una persona intransigente, le veo más abierta a dialogar. ¿Así? Pero que no se vea la apertura al diálogo como una debilidad de gobierno. Uno puede ser abierto, pero eso no quiere decir que no esté defendiendo conceptos y principios. Él tiene la posibilidad de revertir esta situación. El problema económico es serio, pero sí hay cómo arreglarlo. Pero para eso hay que hacer un programa económico sobre bases ciertas, certeras, creíbles, confiables, y él tiene esa gran oportunidad. El tema de la deuda está dentro del programa económico. El tema de los impuestos está dentro del programa económico. Todo eso tiene que estar inserto
en ese proceso. ¿No dirán otra reforma tributaria? Yo creo que sí se requiere una reforma, Francisco, porque es absolutamente nocivo. 10 años se pasan quejando el impuesto a la salida de reformas. divisas, el anticipo del impuesto a la renta, las salvaguardias, los aranceles excesivos para ciertos productos. Hay una serie de cosas que hay que arreglar, pero como lo dijimos en campaña nosotros cuando estuvimos en eso, se requiere una sola. Y no volver a topar el tema impositivo por los siguientes 4 años, porque ese es uno de los grandes problemas para el inversionista de aquí y de afuera, que le estén cambiando las reglas y las normas. Y si quieren atraer inversión, por favor, déjense de estar denunciando tratados de protección de inversiones extranjeras. Eso lo único que hace, sí, pero lo único que hace es seguir dando esas señales de adversidad a los recursos que estamos necesitando que vengan de afuera. Vía inversión, ni siquiera por deuda. Así que él tiene la gran oportunidad de hacer eso. Va a tener que darle espalda en ciertas cosas, va a tener que exigir transparencia. Yo de él pediría una auditoría internacional de las cifras para que estar seguro de lo que están diciendo es lo que es, y porque usted tiene un diagnóstico equivocado. Claro, se puede dar una medicina que no, claro. Entonces yo creo que hay que estar seguro de lo que se va a hacer, pero estamos a una semana, Francisco, y estoy obviamente con las mismas preocupaciones de Bernardo y Fernando. Con poco optimismo, porque obviamente no escucho un mensaje pero no distinto. Será lo que dice, yo también dije en un programa público eso, que el presidente Moreno está guardando un poco, porque el presidente Correa en 10 años nos ha demostrado que no es capaz pues de que le critiquen y aceptar. A ver, ¿a quién se le eligió como presidente de la República para el próximo 24 de mayo? ¿A quién le eligieron? Él va a ser el presidente del Ecuador. Él va a ser el presidente del Ecuador. Él tiene que ocupar su puesto. Sí. Él tiene que ser el que lidere el proceso. Y él tiene que saber que hay la mitad del país que está en desacuerdo con lo que se ha visto en los últimos años. La gente quiere libertad, la gente quiere democracia, la gente quiere respeto, quiere menos agresividad. Eso quiere la gente. Y quiere arreglar la economía. Y tiene que entender eso. Digan lo que digan los señores que están sentados en la Asamblea Nacional o lo que haya dicho el presidente. Él tiene la gran oportunidad, repito, de hacer lo que el país requiere. Un último mensaje entonces, Bernardo, para ir culminando ya, se nos fue el tiempo. Yo creo que a manera de resumen, lo primero es que tenemos que enfrentar el problema y resolverlo. Para enfrentar hay que reconocer la existencia de un problema. En segundo lugar, creo que es importante que todos estemos conscientes que la economía se ha sustentado en los últimos años en el endeudamiento, más no en la producción. También me parece que es necesario que todos estemos dispuestos a hacer un esfuerzo y un sacrificio, empezando por los gobernantes y dirigido por ellos, para así efectivamente estabilizar la economía. Y creo que de esta manera vamos a generar condiciones adecuadas para que se pueda mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a mediano plazo. Necesitamos un periodo de esfuerzo, de sacrificios, pero a mediano plazo todos vamos a estar mejor. Me parece que la analogía de la persona que tiene sobrepeso y que tiene que hacer una dieta, lo cual es antipático, es duro, es adecuada en esta situación. Tenemos que hacer una dieta, nos va a costar, vamos a pasar un mal rato, pero para luego poder vivir en mejores condiciones. Fernando, esto de la dieta y los ajustes siempre dice, oiga, y sacrificio, ¿por qué? Pues si yo no he hecho nada. Es que esos son los resultados. Cuando el enfermo toleran 10 años de esto, efectivamente le duele, va donde el médico y dice, haga lo que usted tenga que hacer, pero solucione el problema. Mire, uno de las ofertas de campaña y uno de los clamores del pueblo ecuatoriano es el tema del empleo. Y por lo tanto, eso podría traer mucha tranquilidad a los agentes económicos y morigerar, eliminar, no sé, la ley de plusvalía y posiblemente las herencias que está destruyendo el sector de la construcción, que es la que más empleo da por el encadenamiento del valor agregado para todas, desde la señora que vende los almuerzos a los que trabajan en la construcción, hasta la ferretería y todo eso. Eso tiene que reverse. Entonces yo sí pienso de que, y me uno al criterio
de que por lo menos el estilo va a cambiar, pero ese estilo va en el tema político y que posiblemente eso sea permeable, pero en el tema económico vamos a necesitar un ajuste que va a ser doloroso. Si es que el 24 de mayo nos sorprende el señor licenciado Moreno diciendo, estas son las cifras, ya nos ganó, pero si no nos dice, la incertidumbre sigue, Mauricio. Bueno, no solo es decir estas son las cifras, Sí, claro. Es decir, estas son las cifras y es lo que vamos a hacer. Ya. Este es el programa, este es el equipo, este es el cronograma de acciones, queremos llegar a esto. O sea, no es un tema tan... Dice Bernardo ahí, no es un tema así nomás de reconocer. Tiene que dar confianza, tiene que dar confianza. Que se recuerden todos que si el problema del país económico más fuerte que tenemos es el tema del empleo, el único sector que puede dar empleo es el sector privado. Y el sector privado va a dar empleo cuando tenga las reglas claras, cuando le dé confianza al gobierno. Caso contrario, no va a poder resolverse ese problema que está todos los días frente a nosotros. Así que si hay un programa que genere confianza, podremos tener confianza de que se van a resolver las cosas. Caso contrario, lo que va a pasar es que van a continuar en lo mismo, es decir, más deuda, mañana titularizarán reservas mineras, me invento el ejemplo, mañana venderán la cartera de la Seguridad Social, me invento el ejemplo, no estoy dando sugerencias. Mañana, sí, porque si no yo ya le iba a decir, mañana entregarán la empresa, porque eso no se puede hacer. Entregarán obviamente la administración del CNT a cambio de 500 millones para pagar la mitad de los sueldos de un mes. Qué sé yo, pues, y seguiremos hasta donde es como cuando usted está sobreendeudado, tapa un hueco, abre otro más grande. El otro se vuelve a endeudar, tapa el anterior y otro más grande. Después vende el carro. Después ya no vende el carro, empieza a vender los muebles. O sea, entramos en ese círculo que obviamente no puede ser eterno y no creo que el país merezca que el manejo económico se sustente en un endeudamiento absolutamente desordenado y sin freno. Yo quiero agradecer al economista Mauricio Pozo, al economista Bernardo Acosta y al economista Fernando Mosquera, con quienes hemos caminado por, ¿qué será? Casi como las calles de Quito, lleno de baches. Y de agua. Sí, y de agua, sí. Bueno, que esto de la plataforma financiera, que dicen que era para ahorrar los arriendos que pagan algunas instituciones. Me llegó un correo, Francisco, con edificios propios. También les llegó el correo son como 2 hectáreas lo que ocupa eso. Por ahí está en más o menos $2,000 del metro. Al precio de construcción, a lo que es utilizable, sale un valor que sería una locura. Sí. Es decir, ¿quién compraría ahí? Y estamos erogando esa cantidad de recursos para el tema del sector público sin ninguna prioridad ni urgencia. Me parece es como comprarse carros sin tener empleo, pues, claro. O sea, me parece una barbaridad. Lo que dijo Bernardo es la mejor demostración de lo que ha sido el manejo y las prioridades del régimen. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos estamos encontrando el día de mañana. Viene la papaya, ¿no? Sí. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM.